Hoy vamos a mirar el tutorial de una canción que viene de origen de la música popular de Hungría, de mi tierra. Es una canción folclórica que estaba hecho básicamente para niños, que tocaba con flauta y los niños lo cantaban. Lo curioso en este tema que la melodía es muy bonita, entonces por alguna razón se inspiró muchos artistas, muchos músicos en ello y han hecho su propia versión, hasta Richard Bona, que podéis ver en el link aquí abajo. Entonces yo me permití también inspirarme en esta canción y llevarme un poco a mi mundo musical, que viene de ser de flamenco, entonces le metí por bulería, con una base de compás y la tonalidad de la canción es mi menor, que para nosotros viene a ser si flamenco. Y el tutorial se dividirá en dos partes, en la guitarra de acompañamiento y en la melodía. He optado por no adjuntar ni tablaturas, ni partituras, ni dibujos de los acordes, porque me gustaría que desarrollemos más el oído, el sentido musical, la visualidad, pero sobre todo el saber escuchar. Y no fijarnos en los papeles, fijarnos más en la guitarra y en lo que suena. Entonces los acordes voy a decirlo y enseñarlo, y luego vamos a mirar las diferentes variedades de los mismos acordes para darle más color a la guitarra tocando en diferentes partes del mástil, ¿no? Los acordes del acompañamiento, el ritmo es 6×8, cada acorde es un compás, es decir, son 6 tiempos, menos el penúltimo, hay un corte donde entran dos acordes en el mismo compás, ¿vale? Los acordes vendrían a ser tocando, digamos, en la parte del mástil que está más al aire. Mi menor, Re mayor, Do sostenido semidisminuido, Do mag 7, La menor 7, Sol 7, Fa sostenido semidisminuido, Si séptima y Mi menor de nuevo. Entonces yo voy a tocar ahora en diferentes partes del mástil totalmente los mismos acordes para que veáis la diferencia de colores que podemos aportar acompañando o una canción o un cante o simplemente a otro instrumento que toca la melodía. Entonces esta canción puede servir como una introducción al mundo de acompañar con la guitarra a un violín, a una flauta o a una voz, y luego también vamos a mirar la parte de la melodía. Ahora tocaré sin compás. Como la melodía está tocada por las primas, yo he considerado de que acompañar solo con los graves, con los bordones, es una buena opción para complementar. Entonces, un acompañamiento a base de los bordones vendría a ser. Haciéndole la misma estructura, la misma secuencia, pero haciendo un poco de cambio en la segunda parte. Si queremos aportar un aire un poco más jazzística,
tocaremos acordes de menor 9, 9 y sonará así. Dándole más colores, metiéndole bajos. Podemos también utilizar otros fa sostenido y otro si séptima, que viene a ser un acorde muy bonito para no tocar siempre lo mismo. Fa sostenido semidisminuido, si séptima y mi menor. Entonces voy a tocar ahora en bucle los tres para que podáis escuchar los diferentes colores que se puede aportar acompañando a cualquier tema y que también podéis ir descubriendo a lo largo del máster en vuestras canciones que queréis acompañar vosotros. Entonces, ahora sí que voy a tocar por compás. Esto era la primera parte, el acompañamiento. El segundo viene a ser la melodía, que se empieza con mi y se toca en esta parte de guitarra. Podéis tocar también a partir de aquí o a partir de aquí también. Tiene dos partes. Bueno, se repite dos veces, lo mismo que el acompañamiento, es decir, las fracciones de la canción que se repite en bucles de dos, entonces tienes hay una posibilidad de hacer una improvisación entre el tema. En un futuro vídeo vamos a mirar también esta canción, lo he cogido como base para estudiar el tema de cómo estructurar y componer una canción a base de una melodía sencilla, y ahí vamos a ver todos los recursos, lo que yo apliqué en este tema, tanto en el intro como en el desarrollo de la canción, para que tengamos una idea de los recursos que podemos aplicar en el momento de componer o estructurar una canción nuestra. Entonces la melodía vendría a ser. Se repite. O aquí. Estas son las tres opciones. Si queremos improvisar, improvisaremos en la escala de mi menor o si flamenco. Que viene a ser
vamos a mirar una otra opción, que yo opté por hacerlo con guitarra de acompañamiento y melodía porque así brinda más posibilidades musicales, pero también se puede convertir esta misma canción en una obra de guitarra solista, tocando la melodía también junto con acordes, que vendría a ser así. En otra parte de la guitarra vendría a ser así. Gracias por vuestra atención, espero que os va a servir en vuestro desarrollo como guitarristas. Si tenéis cualquier duda o pregunta me podéis contactar tranquilamente, estoy a vuestro servicio. Que tengáis buena semana.